Hoy tenemos un capítulo delicioso y dedicado a la reinvención en Más de Ti. Vamos a conversar con un empresario, autor, chef, conferencista y experto en el mundo de mar y río, quien anunció recientemente la publicación de su primer libro, Cocina con el Capi. Juan Carlos Amaya Guevara nos visita para hacer un recorrido de su vida militar hasta que abandonó las filas del ejército con grado de capitán para adentrarse en la cocina y la pasión por sus sabores. Ya estamos firmes, capitán, para recibirte y conocer más de ti. Como bien lo dijimos, tenemos una gran historia de reinvención y estamos firmes para recibir a Juan Carlos Amaya, el Capi. Bienvenido a Más de Ti. Harry, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues encantadísimo de recibirte, de leer tu historia, de conocer un poco sobre el arte de los pescados, del mar y el río, y de verdad que gustosísimo de que compartas con nosotros esta maravilla de vida. Bueno, yo muy emocionado de estar aquí contigo y de también poder compartir algunas de las cosas que han pasado en estos últimos 50 años de mi vida, o sea, de toda la vida. Hablemos de este bebé que tenemos acá bastante presente, Cocinando con el Capi, recetas de mar y río. Lo primero que te quiero preguntar es ¿cuál es el pescado que está en la portada, que es enorme? Sí, eso ha sido un tema, incluso han llegado a pensar que es un montaje. Esa es una sierra guajú, un pescado del Pacífico colombiano, muy escaso. Casualmente el día que íbamos a hacer las fotos del libro habíamos pensado en un pargo rojo, que todos lo conocemos. Teníamos uno divino como de este porte, pesaba como unos 14 kilos y de repente llegó a la pescadería 2 sierras de estas, cada una pesaba 27 kilos. Entonces decidimos trabajar la portada con este bello pez del Pacífico colombiano. Tienes una curaduría maravillosa de recetas que incluyes en este libro, que además tiene una fotografía que literalmente hace agua a la boca, ¿no? Pero quiero saber ese amor por el mar, ese amor por el río, ¿de dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Cómo se inicia? ¿Y por qué dedicarle solamente pues, el libro a estos, digamos, pescados maravillosos? Sé que hay mucho omega 3 de por medio, pero quiero que me digas por qué te decidiste, digamos, por este tipo de comida. Harry, mira, yo nací en un pueblo cerca de Bogotá, en Colombia, muy cerca del río Magdalena. Y desde los 5 o 6 años iba al río a pescar. Con mi papá me empapé mucho de la vida de los pescadores de río. Y luego también por trabajos de mi papá y por negocios terminé muy vinculado pues, al océano de los dos lados. De ahí creo que nació mi fascinación por los pescados. Cuando decido incursionar de lleno en la cocina, estaba totalmente convencido que quería explorar muchísimo sobre el tema y empezaron a aparecer las prácticas, las técnicas, la cocción y finalmente el libro un tiempo después. El libro tiene siempre una parte maravillosa que le da inicio y es el de los agradecimientos, ¿no? Pero el tuyo tiene algo muy bonito y hablaste pues de los protagonistas de esta historia y es un homenaje a los pescadores. Quiero saber pues qué recuerdas de esa etapa y cómo quisiste pues homenajear este oficio sumamente antiguo y que quizás la gente pues no ha tenido muy presente últimamente. Tanto los pescadores como los agricultores del mundo en general son los que sostienen la alimentación de todos los seres vivos. Pero también creo que son los trabajos menos valorizados. En la cadena, ese es el eslabón que menos gana, pero es el que más trabaja. Las faenas de los pescadores ante la adversidad del agua, de la noche, de la brisa, de la lluvia, de las tormentas, es impresionante. Para llegar todas las madrugadas a los puertos con el producto de su faena, muchas veces también llegan con las manos vacías para que reciban una paga a veces irrisoria, porque de ahí en adelante el primer comprador hasta el consumidor final son los que reciben los mayores beneficios y las mayores ganancias. Entonces mi reconocimiento es a ellos. Yo tuve la oportunidad, aún lo hago, de acompañar varias faenas de pesca y realmente es fascinante cuando tú vas de placer. Ya.
O sea, vámonos de pesca, entonces uno... Claro, que es como una aventura de un solo día. Ah, no, sí, claro, entonces buscas la pinta de pesca, o sea, mejor dicho, la película completa. Claro, no te importa quizás poner el despertador ese día más temprano. No, y si llueve, pues de pronto está más divertido, si la lancha se te mueve, pues más chévere. Pero no, es durísimo, es una profesión muy arriesgada. Entonces, yo vivo de los pescados y los mariscos, entonces era vital hacer un homenaje a los pescadores del mundo. Son como la suerte de cómplices, ¿no? Que necesitas a la hora de estar preparando un buen plato con ese producto que ellos traen a la casa. Sí, ellos viven en un eterno romance con el mar, pero también en un eterno desafío con él y también hace fascinante la vida de ellos mismos y las historias que tienen para contar. Exactamente. Cocinando con el Capi, no me imagino que se te habrá hecho muy difícil decidir el título de este libro. Capi, evidentemente por capitán, ya vamos a hablar un poco más adelante de toda esa formación militar y ese rango de capitán, pero además has incursionado pues en el mundo empresarial. Hay una boutique gourmet maravillosa, hay una importación de productos de mar. Quiero saber, pues, cómo inicia, ¿no? De hacer un libro o a empezar toda esta conglomerado de empresas que además están todas vinculadas y que las une el pescado. Harry, mira, yo inicié mi carrera militar de 16 años. Terminé colegio, mi papá no creía que yo podía ser oficial del ejército, entonces me obligó a prestar servicio militar primero. Terminé de prestar servicio militar con una condecoración de mejor soldado del año. Entro a la escuela militar y bueno, ahí estuve durante 14 años. Me retiré de grado capitán, como tú bien lo decías, y ahí el alias, el apodo, porque en Barranquilla, que fue la última ciudad en la que estuve activo, y una ciudad que quiero entrañablemente, por el mismo folclorismo de la ciudad, que lo vives también tú en tu Venezuela, que somos bien dicharacheros. Entonces, el Capi. O sea, yo hoy sé que hay muchísima gente que no sabe cómo me llamo. Okay. Pero el Capi existe. Entonces, me retiro de mi vida militar, arranco con este tema de los restaurantes en el año 2002. En el 2003 me quebré porque no sabía hacer negocios. Desde los 17 hasta los 32 en el ejército yo no tenía ni idea de cómo funcionaba la vida civil. Claro, fue un cambio como muy abrupto y quizás sin una formación que de repente te hizo falta y tuviste que aprenderla sobre la marcha. Claro, y sobre todo que los militares tenemos unos códigos de ética y unos códigos de honor que, si bien es cierto, no todos los militares hacen lo correcto, aún yo siento que haciendo a veces lo incorrecto que no debería pasar, se mantienen esos códigos de honor. Entonces la palabra todavía tiene valor. Y yo no sabía, y mucho menos sabía cómo funcionaban los negocios. Entonces me asocié con gente que tenía mucha experiencia y me cogieron y me dieron 3 vueltas en un año y me dejaron en la calle. Entonces me tocó volver a empezar. Lo dices como una sonrisa, me imagino que habrá sido pues bastante duro y supongo que la sonrisa viene de haberte levantado de esa caída. Me sonrío de mí mismo, ¿no? De pensar que tú eres, como dice uno, el chacho y tal, y lo cogieron y te desaparecieron todo lo que habías construido durante tanto tiempo. Y me tocó volver a arrancar en el 2003 con mis hijas acabadas de nacer. Durísimo, de cero, cuando te digo de cero, de vivir en una piecita, tener para una comida diaria, más o menos. Fue terrible porque también ahí me di cuenta de que amigos pocos, o ninguno, no sé. Me encanta además que este libro, Cocinando con el Capi, no viene solo, porque no solo cocinamos contigo, sino que aprendemos con el Capi también. Hay toda una serie de talleres para aprender, para motivar a la gente a que se sume a este oficio, que aprenda algo diferente. Yo creo que en la pandemia, en este año tan terrible que vivimos, hay mucha gente que se abocó un poco a la cocina, ¿no? Ya que estaban en casa, quieren aprender algo nuevo, y fue como la terapia de mucha gente. Sí, increíblemente sí. Pasó, yo, al igual que muchas personas que cocinan, cuando empezó la pandemia el año pasado, empezamos a hacer algunos live, algunos videitos para compartir con la gente y nos dimos cuenta que fue positivo, ¿no? Fue una de las muchas cosas que, como tú bien mencionas, sirvió de terapia. Y fue bonito también, y también el libro fue una terapia. Yo, cualquier día desesperado, imagínate, yo tenía, empezando pandemia, poco más de 50 empleados, 4 empresas, y fue terrible porque nadie sabía qué iba a pasar. Además, yo creo que el que sabía tampoco decía la verdad. Entonces, que 14 días, que 15 días más, y ya te empiezas a desesperar.
Entonces caímos en lo que la mayoría de los empresarios tuvimos que caer, empezar a retirar gente. Yo tuve la fortuna de poderlos liquidar con todo lo que se les debía, pues para que pudiesen de pronto aguantar un poco. Y en ese proceso, hablando con una gran amiga de este proyecto que alguna vez le ha comentado, pues me dijo, pues, ¿por qué no dedicas una parte de ese tiempo que te está sobrando a escribir tu libro? Yo te guío, yo te oriento, te asesoro y cuando hablamos de eso, primero pensamos en que iba a ser un ebook, algo ahí como básico, pero yo soy ambicioso y me encontré con una persona soñadora y entre los dos sacamos este hijo adelante. Excelente, ha sido muy bien recibido. Antes de irnos al primer corte comercial, Capi, quiero preguntarte lo siguiente. Has recibido muchísimas condecoraciones en el ámbito militar, pero en el ámbito gastronómico, culinario, ¿qué reconocimiento te gustaría recibir? El reconocimiento de la felicidad de los clientes. Yo tengo una frase por ahí que dice que cocinar es el acto de amor más grande que tienes con la humanidad. Para mí, que me devuelvan a la cocina los platos vacíos y salir y que la gente cuando te vea te haga así, como que es suficiente. Es una gran satisfacción. Innegablemente tener un restaurante en Miami sería la mejor condecoración y con que se alguna puede. estrella quizás también de esas. Vamos a seguir conversando y conociendo al Capi. Esto es Más de Ti, ya venimos. Ya estamos de vuelta con Juan Carlos Amaya y su nuevo proyecto Cocina con el Capi. Quiero que en este bloque nos vayamos un poco hacia atrás, hacia esos años en los que veías a tu mamá en los fogones, en esas primeras, digamos, experiencias sobre la cocina. Por supuesto, siempre todos adoramos y añoramos los sabores de nuestras mamás. Sí, pero quiero que me cuentes de la señora Dolly, de mamá Dolly. Mi mamá y mi abuela pues vivían en la misma casa. Mi mamá es la hija mayor. Entonces había una costumbre mala vida, creo yo, que esa hija mayor tenía la obligación de terminar de educar y de criar a sus demás hermanos, porque no había dinero para pagar una ayudante, una empleada o algo así. Entonces, en ese trasegar aparecí yo, y yo permanecía muchísimo tiempo debajo de las naguas de mi abuela y mi mamá. Entonces me fueron entrenando como desde los 5 o 6 años, haz esto aquí, haz esto allá. De hecho me acuerdo mucho que una vez me dijeron que tenía que matar una gallina, pero así a la antigua, ¿no? Con la torcida del pescuezo y la estirada y tal. De forma orgánica, ¿no? Sí, nada de... Luego, con los pescados, en los ríos, a diferencia en el mar, bueno, en el mar hay épocas o temporadas en las que hay unas especies que están en apogeo. La langosta, por ejemplo, que es los meses que tienen R, ¿correcto? Sí, y claro, y ahora pues tenemos veda de una cantidad de especies para tratarlas de conservar un poco, pero en el río hay una cosa que se llama subienda, que es que los pescados hacen un proceso de trasladarse entre el río hasta algunas lagunas para desovar y luego empiezan a nadar en sentido contrario. En esa época hay abundancia de pescado y en la época de subienda podían llegar a mi casa 100, 200, 300 kilos de pescado en un día. Y mis papás le regalaban a los vecinos, bueno, hacían varias cosas. Y desde esa época aprendí a limpiar, a desviscerar, a marcar los pescados pues para dejarlos listos, incluso a salarlos para poderlos conservar un poco mejor. Más de tiempo. Estos años de carrera militar, ¿no?, dedicadas al área de la logística, ¿cómo los aplicas a la cocina o cómo las aplicas a los negocios hoy en día? Yo creo, o mejor, acuñé un par de palabras que son la razón de ser, que fueron mi razón de ser en mi vida militar y mi razón de ser hoy por hoy. Fe y disciplina. Que fe, muy alejado de los temas religiosos, fe es creer en algo, pero por sobre todo creer en ti mismo. Y disciplina, pues ya sabemos todo el significado de la palabra disciplina. Entonces yo entendí que tú puedes tener mucha fe en ti mismo y creerte que sabes mucho y toda la cosa, pero si no tienes disciplina para poner en práctica eso, no te va a funcionar. Tenerlo todo listo, preparado. Sí, la preparación es básica para desempeñar cualquier trabajo, ¿no? Claro.
Pero si tú llegas y no tienes nada listo, no importa la profesión o el oficio, no va a funcionar. Claro. Entonces yo acuñé esas dos palabras como parte de mi estilo de vida y así me he desempeñado siempre. Te quiero preguntar, Capi, el mundo pareciera estarle dando un poco la espalda a las carnes, ¿no? Es un momento como perfecto para recuperar un poco el pescado, pero todavía hay gente que le tiene un poco de recelo por el tema de mercurio, por el tema de la frescura. ¿Qué podemos decirle, por ejemplo, a la gente pro carne y a la gente anti carne? Mira, yo soy pro pescado, claro. A mí me gusta mucho el pescado y de hecho estoy entusiasmadísimo con este libro. Harry, mira, yo creo que en alimentación cualquier cosa en exceso nos produce alguna afectación. Estamos haciendo todo un paseo gastronómico a través de este libro Cocina con el Capi para descubrir justamente el chef que hay en ti. Ya venimos con más. Gracias por seguir en sintonía con Más de Ti. Seguimos descubriendo la vida de Juan Carlos Amaya, mejor conocido como el Capi en la cocina, y hemos disfrutado esta conversación donde hemos derrumbado algunos mitos, pero hay algo que me ha gustado muchísimo y lo vi en tus redes sociales y comentas lo siguiente: tener actitud de 50 años, verse de 40, sentirse de 30 y compartir como de 20. Quiero que me hagas un desglose de todas estas décadas que evidentemente las estás viviendo de forma simultánea. Sí, yo lo enfatizo en dos cosas, en la bicicleta y en los amigos. Creo que son dos momentos, dos circunstancias que se involucran mutuamente, pero que también te permiten sentirte así. No hay nada más agradable para mí en particular que reunirme los martes, los jueves, los sábados, los domingos con mis amigos a montar en bicicleta y salir, como digo yo, a calentarse con muchachitos de 20 y uno de 50 a ver quién rinde más, quién llega primero. Ese cuento de que la competencia es con uno mismo, la competencia es con todo el que va. Y ha sido, y obvio, la satisfacción que sientes cuando logras llegar con el primer grupo, con la gente adelante y saber que tienes 50, pero que tienes la vitalidad y la energía de hacer una cantidad de cosas que hacen los de 20. Entonces yo lo resumo allí en esa cronología retrospectiva de la edad. Pero yo estoy seguro de que los 50 para mí han sido como una nueva vida, como un renacer. Eso tú lo ves muy lejos. No, bueno, yo lo veía muy lejos. Cuando uno dice, tengo 20, 25, 30... y uno dice 50 y te imaginas por allá una persona en decadencia, aburrida, como con una cantidad de cosas vividas, y por el contrario estoy lleno de expectativas y de ganas de seguir luchando por todos estos sueños que todavía tengo por cumplir. Además con proyectos nuevos, con proyectos innovadores, con buenas ideas, con dos hijas maravillosas que además te hicieron una entrevista en este libro y eso me gustó muchísimo porque de repente alguna persona pensará que en tu vida militar pues no tenías mucha exposición al tema de las cámaras o a entrevistas, a ser entrevistado, y tus hijas hicieron un trabajo maravilloso en este libro. Pues yo quería involucrarlas de alguna forma y a ellas se les ocurrió la idea pues como de hacer una entrevista y de pronto que yo contara algunas cosas como bastante simples en esa conversación con ellas dos. Claro, ¿no? Y qué bonito involucrar también a la familia, ¿no? En este proyecto que es muy personal, pero que involucra este estilo de vida, este cambio radical que diste y por supuesto el tenerlas ahí me imagino que le da un valor para ti pues muchísimo mayor. Sí, porque como hablamos hace un rato, en el 2003 cuando se me vino el mundo encima, pues realmente el motor fueron ellas. Y eso es algo que te motivará el resto de la vida, ¿no? Una de ellas es tatuadora y quiero preguntarte, Capi, si el tatuaje que se asoma por la manga de la camisa es de ella. No, este no. Bueno, pues este es un reto. Ok. Este es un megalodón que está enfrentándose a un abuso y es como... Megalodón, yo vi la película, es un tiburón prehistórico. Ajá, gigantesco, ahí se ve. Ahí se ve. Pero quise, como en la mayoría de las cosas de mi vida, sobresaltar la importancia de la mujer. Yo,
cuando me estaban haciendo el tatuaje, pues estábamos diseñando lo del buzo y yo le dije, no, vamos a poner un buzo mujer. Una buza. En una apnea, sin tanques ni nada. Ok. Porque están ellas en condiciones de enfrentar absolutamente todos los riesgos de la naturaleza. Imagínate. Entonces, por eso está este tatuaje aquí. Y esto es un Bexivir que también me lo hice durante la pandemia. Siento fascinación por la mitología celta, Okay. la de los vikingos y la normanda. Y esto era lo que ellos se tatuaban cuando iban a navegar a la guerra. Decían que les permitía mantener el rumbo. Y como en mitad de año, el año pasado, con el tema de la pandemia, pues yo necesitaba algo que me ayudara a mantener el rumbo y bueno, ahí están. El gusto por la música, Capi, te defines también como musicólogo y quiero preguntar qué escuchas cuando estás cocinando o cuando estás montando bicicleta. Cuando estoy montando bicicleta, rockcito, básicamente. Okay. Algo de electrónica, Okay. para motivar, pero soy salsero 100%. Capi, quiero preguntarte porque quizás hay muchas personas que nos están viendo en casa y han tenido un poco de lucha con sus hijos para adentrarlos en el mundo de comer pescado. Yo sé que los niños a veces pues le sacan un poco el cuerpo al pescado porque prefieren el pollito, prefieren la carne. ¿Qué sugieres tú para que esa gente que está en casa promueva el consumo de pescado entre los más chiquititos? Mira, ahí es donde está la clave. Mucha gente no come pescados y mariscos porque en la casa no le dieron. No le enseñaron a comer pescados y mariscos. Yo el lunes hablaba con una amiga de algo que va un poco más allá de la cocina y es de la inocencia del niño. O sea, todo lo socialmente establecido es aprendido. Los niños no tienen distinciones de color, de piel, de religión, de nada. Tú pones dos niños de 4 o 5 años y ellos juegan entre ellos. Y no pasa absolutamente nada. De ahí en adelante todos los complejos nos los enseña la sociedad. Lo mismo pasa con la comida. No les pasa nada. Denle un filete. De hecho, los mariscos, especialmente el camarón, el langostino y los cangrejos, tienden a ser es como dulces. Ellos ni siquiera saben a lo que la gente denomina es que me sabe a marisco. Yo todavía no he podido encontrar esa definición exacta. Pero no, aliméntenlos con algo rico, con algo nutritivo. Mis hijas empezaron a comer mariscos desde que nacieron, por supuesto. Me ha encantado que nos hayas presentado este proyecto, por supuesto descubrir la historia de tu vida y creo que hay un gran mensaje, porque a veces la gente dice, no intentes esto porque esta carrera no pega contigo o esto es muy diferente de lo que tú has hecho y creo que has roto los paradigmas viniendo del mundo militar y ahora disfrutando y mostrándole a la gente pues todo el arte culinario. Creo que encontré otra forma de seguir construyendo patria, de seguir generando empleos, de seguir sirviéndole a la humanidad mucho más allá de la guerra. Y por eso estoy 100% comprometido y dedicado con mis negocios de restauración. Y los límites los pones tú. Hasta dónde quieres llegar, eso depende al 100% de ti, de intentar, de ensayar, de buscar las personas correctas, de oír un consejo, de llorar, de levantarte temprano y acostarte tarde, hasta tener incluso el placer de estar aquí hablando contigo, cosas que verdaderamente yo nunca me imaginaba que podían pasar, pero que sí las proyectaba y día a día yo quiero más, y hay que hacerlo, simple. Te agradezco mucho por esas palabras y quiero rescatar una frase que nos dijiste: fe y disciplina es uno de los grandes mensajes que el Capi tiene para nosotros, además de invitarlos a descubrir ese chef que hay en ti y a la próxima edición el domingo que viene con más de ti. Chao, chao.